Buenas tardes, nos estamos conectando en nuestro espacio semanal Jueves de Academia. Hoy vamos a tener con nosotros al profesor Gregorio Afonso. Agradezco a todas las personas que ya se comenzaron a conectar. Bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de intercambio donde discutiremos sobre el trabajo social, economía, salud, panorama nacional e internacional, organizado por la Escuela de Trabajo Social y el Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social. Hoy tenemos un tema muy importante porque estaremos discutiendo sobre cómo impacta el COVID-19 en el trabajo, con el profesor Gregorio Afonso. Quiero dar las gracias al equipo de egresados que me ha estado apoyando en esta iniciativa: Estiver Márquez, Ana Isabel González, Daniel Horta, Marlibet Gómez, Ledis Palma, María José Peña, así como los profesores de la Escuela de Trabajo Social, José Ibarra y Luis Crespo. También agradezco a la red de profesionales de la RCE en el mundo, la cual ha estado difundiendo nuestros Jueves de Academia a través de sus redes sociales. Vamos a conectar con el profesor Gregorio. El profesor Gregorio Afonso es docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Economía. Es secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la UCB. Fue jefe del departamento de la Escuela de Trabajo Social específicamente. Fue director de la Escuela de Trabajo Social de la Organización de Bienestar Estudiantil de la UCB. Se ha especializado en el estudio del trabajo como profesión académica y ha participado como ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Como podrán darse cuenta, tenemos un invitado de lujo. Vamos a aprovechar este espacio. La dinámica es la siguiente. Ya tenemos al profesor conectado. Buenas tardes, profe. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. El profesor desarrollará su tema durante 25 minutos. Posteriormente daremos lectura a las preguntas y abriremos otro espacio aproximadamente de 20 minutos para que él pueda responder. Recuerden que la transmisión de Instagram en vivo dura 1 hora. Vamos a tratar de sumirnos a ese tiempo. Si nos excedemos, nos volvemos a conectar, no se vayan, estén pendientes. Y bueno, sin más preámbulos, estamos entonces en nuestro segundo jueves con el profesor Gregorio. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión y de debate sobre algunas ideas, una iniciativa de la Escuela de Trabajo Social plausible en momentos como este. Gracias, profe. Bueno, ya lo presenté, profe, ya lo que quiero es que desarrolle su tema, porque ya se está conectando las personas. Entonces le damos la palabra para que nos hable sobre cómo impacta el COVID-19 en el trabajo. Saludos al profesor Gregorio, a José Ibarra, a Luis Crespo, estudiantes que se están conectando en este momento. Bueno, comenzamos. Ok, muy bien. Bueno, como suele ocurrir en todas las situaciones de gran impacto en las sociedades, hablo de las catástrofes naturales, las crisis humanitarias, los procesos bélicos, sus consecuencias son de diferente orden. En este caso hablamos de algo que ha sido denominado una pandemia, es decir, de alcance mundial. Las consecuencias no solo están circunscritas al ámbito de la salud, de la vida, de las personas, sino también a todo lo que significa la dinámica social y a algunos asuntos que están relacionados con la posibilidad de acceder a derechos sociales. En concreto, a la puerta de buena parte de los derechos, que es el trabajo. Digo la puerta porque el trabajo es esencialmente el vínculo mediante el cual las personas estructuran sus proyectos de vida individual y familiares con relativa autonomía y con posibilidades de prosecución. Es decir, en la medida en que hay trabajo de calidad,
hay posibilidad de emprender proyectos personales y familiares del mismo tipo, es decir, con calidad, con realizaciones, con hechos concretos que permitan vivir dignamente. En este caso, es tan así el trabajo que, como lo señalaba en otra oportunidad, reflexionando con algunos otros colegas, que bueno, las personas antes de trabajar viven preparándose para incorporarse al mundo laboral. Después que están trabajando, bueno, procuran mantenerse en él y desarrollarse. Y cuando dejan de trabajar, procuran vivir de la rentabilidad y las prestaciones que él generó. En consecuencia, estamos hablando de un asunto muy importante en la vida de la gente y que determina el hecho concreto de la familia, bueno, en este caso a escala planetaria. Sobre el impacto del COVID-19 sobre el mundo del trabajo. Bueno, son muchos los que han reflexionado, varias instituciones internacionales han presentado informes en los últimos días. Bueno, realmente es su labor periódica, pero digamos, desde que fue declarada en el mes de marzo como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, sobre el tema ha habido una producción mucho más acelerada, más clara, hay datos más precisos, y bueno, han sido varias sobre lo que han reflexionado sobre cómo va a impactar, sobre todo en el mundo laboral, esta pandemia. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL. Sin embargo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dada su naturaleza, ha sido quien se ha detenido en forma más precisa a caracterizar cuál va a ser ese impacto, e incluso haciendo uso de algunos modelos econométricos, ha hecho proyecciones de ese impacto, es decir, ha tratado de medir en qué forma va a impactar. En general, todos estos informes que les señalé hace un rato, es decir, lo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, concluyen más o menos en lo mismo, es decir, va a haber una pérdida importantísima de empleo, que ya de seguido voy a señalarle un poco a algunas de las proyecciones que hay en torno a esa materia, pérdida de empleo, menores salarios e ingresos para los trabajadores. Por supuesto, eso dentro de un escenario que es móvil, es decir, cada mes, porque estos informes son periódicos. En el caso de la OIT llevan tres en modelo de informe, y el último cuarto fue un informe oral, sí, fue elaborado con base en testimonio en diferentes empleadores, trabajadores, empleadores públicos y privados y trabajadores de los países donde la pandemia, es decir, tiene mayor impacto. Bueno, muestran que cada proyección hace más delicado el impacto que va a haber sobre el trabajo de todo lo que estamos viviendo. Pero en un escenario calculado a mediados de abril, hablaban de una contracción de la economía mundial en casi un menos 4% del PIB, cuando había 1 millón de contagiados. Ahorita vamos por 4.5 millones de contagiados en el planeta. Es decir, aunque no es matemático decir que porque creció 4 veces el contagio, la proyección va a ser 4 veces igual. Pero sí, obviamente, lo que se indica es que sigue el proceso de recesión y seguirá las consecuencias económicas y sociales. Bueno, en materia de pérdidas de empleo, para entrar en materia. Fíjense, el tercer informe de la OIT habla de que el impacto de la pandemia sobre el desempleo va a generar alrededor de 24-25 millones de desempleados en el mundo. Estoy hablando de un informe que sale el 30 de abril. Ellos utilizan modelos extremos y modelos conservadores. En el modelo extremo hablaban de 13 millones de desocupados, en el modelo moderado 13 millones, en el modelo extremo 36 millones. Sin embargo, perdón, ese fue el 7 de abril. El 30 de abril, en el tercer informe de la OIT, el que le sigue, dice: existe un riesgo elevado de que para el final de este proceso de pandemia, esta cifra se multiplique exponencialmente. Bueno, si a esos 25 millones de desempleados
le sumamos lo que era la proyección del desempleo antes de la pandemia de la OIT, que eran 174 millones, estamos hablando de cerca de 200 millones de desempleo. Para que la gente lo vea más claro. En el 2008, el mundo asistió a una crisis económica, en este caso por razones de orden financiero. Bueno, allí el desempleo se contabilizó en 5% de la población mundial económicamente activa. Ya para la fecha, para hoy, en mayo, se alcanzó la cifra del 2008. Yo coincido plenamente con la OIT cuando dice que nosotros asistimos a una crisis económica y social sobre el trabajo, la más grande que hayamos podido tener como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. No hay ninguna otra después de ese periodo hasta ahorita que tenga el impacto que está teniendo. Entonces, hablo en materia de desempleo, para la fecha ya podemos proyectar la pérdida de cerca de 200 millones de puestos de trabajo concreto. Eso obviamente es preocupante porque si cuando comencé a hablar señalé que el trabajo tiene todas las funciones para apalancar los proyectos personales y familiares de las personas, bueno, estaríamos hablando de 200 millones de familias afectadas en forma directa. Por supuesto, estas cifras son a escala planetaria. Luego, eso está siendo así porque durante la pandemia, el 54% del sector empleador, estoy hablando de la hotelería, estoy hablando de la restauración, estoy hablando del comercio por mayor y por menor, de las actividades inmobiliarias y las actividades comerciales, son las más afectadas. Porque, bueno, todas las medidas preventivas que se han recomendado, el aislamiento preventivo, ha dicho que se conserve solo las actividades esenciales, que básicamente son salud y alimentación. Es decir, buena parte de la actividad comercial está suspendida y bueno, y obviamente hay pérdida de trabajo. Y si además de eso, estoy hablando de actividad económica formal, asumimos el impacto que está teniendo esto sobre lo que es el 57% de la población económicamente activa del planeta, es decir, que trabajan en el sector de la economía informal, estoy hablando de casi 1.600.000 familias, estaríamos hablando de que el impacto es tremendo. Es decir, ¿por qué? Porque este sector informal que vive de esos ingresos no tiene un empleo dependiente, no es como, para ser pedagógico en lo que estoy señalando, digamos, no es un asalariado que durante este tiempo pueda estar recibiendo su salario completo o parcialmente, sino que sencillamente no puede trabajar y no tiene ingresos. Y bueno, su protección social es muy débil, sobre todo porque todas estas cifras que les estoy señalando, es decir, cuando las miras hacia América Latina, se multiplican. Y si las miras hacia Venezuela, bueno, es decir, alcanzan dimensiones verdaderamente sorprendentes. Pero aquí, a nivel mundial, estamos hablando que la afectación sobre la mitad de los espacios empleadores del planeta están paralizados, y estamos hablando de que más de la mitad de la población trabajadora que trabaja en el empleo informal no tiene ingresos, no está percibiendo ingresos porque no tiene forma de trabajo, porque depende de la actividad económica, depende de la circulación de personas para poder llevar a cabo sus labores. Luego, producto de esa paralización en la mitad de las actividades, estoy hablando de la hotelería, la restauración, las actividades comerciales. Bueno, la OIT ha establecido una medición de lo que significan ellos en términos de pérdida de horas de trabajo, que aunque no necesariamente se traduce en empleo en forma directa y la correlación matemática es perfecta, bueno, pero sí tiene unas implicaciones. Es decir, habla que el 10.5% del último trimestre anterior a la pandemia se había perdido el total de horas de trabajo que están en estos sectores, el 10.5% ya se había perdido. Eso equivale a más de 300 millones de empleos directos a tiempo completo. Si cuando tú calculas esas horas y las divides
entre 8 y las multiplicas por 5 y estableces lo que es una media de empleo, bueno, te da casi 300 millones de empleos a tiempo completo que se están perdiendo. Ahora, dije que 10.5 en el mundo, pero eso en la región es 12.5%. En la región hablo de América Latina y del Caribe. Y estoy hablando de que ya para el mes de abril hablaban de 14 millones de empleos perdidos en América Latina. Es decir, si nosotros seguimos en esta realidad, que seguimos, por cierto, porque el repunte parece que en nuestra región estamos en una fase de crecimiento, es decir, tal vez no es igual, bueno, el caso de China ya se ha desacelerado, han abierto algunas actividades comerciales y hay algunos espacios de flexibilización en Europa, pero en el caso de América Latina está en pleno proceso. Entonces estamos hablando de que por pérdida de horas de trabajo en el mundo se han perdido casi 300 millones de empleos. La proyección de abril hablaba de 14. Si lo hacemos simplemente, y es totalmente válido, que nosotros crecemos un cuarto en relación al porcentaje general, estaríamos hablando que América Latina hoy a la fecha, esta no es de la OIT, esta me atrevo yo a proyectarla, está por encima de 20 millones de empleos perdidos a este momento. Bueno, eso es lo que está ocurriendo durante la pandemia y lo que va a ocurrir durante el 2020 como un escenario bastante probable a la fecha. Porque, bueno, mientras no ocurran salidas clínicas que detengan el contagio, que permitan reactivar la actividad económica, estoy hablando no solo la vacuna, estoy hablando de formas de tratamiento que permitan la cura rápida y eficiente e inmunizar a los pacientes de la mejor manera, bueno, esto va a seguir creciendo. Ahora, independientemente de eso, y como cientistas sociales, nosotros tenemos la misión de proyectar qué pasará posterior a esto. Ya, un elemento sobre el cual el trabajo ya ha cambiado y va a cambiar, por lo menos en los 2 próximos años. Si se habla de 12 meses para conseguir una vacuna a este tema, estaremos hablando que durante los 2 años. Bueno, cambia y se amplía totalmente el concepto de higiene y seguridad en el trabajo. Es decir, ese es un concepto tradicionalmente vinculado al tema de las condiciones, de la prevención de enfermedades profesionales. Se van a establecer y habrá que establecer en todas las empresas protocolos específicos para la prevención del contagio. Estamos hablando que en el mundo del trabajo, es decir, van a tener que crearse unidades, responsabilidades, cargos, procedimientos, orientados básicamente a eso. Hay que estudiar previamente, con base en eso, con un concepto más ampliado y con protocolos específicos de prevención, cuáles actividades podrían reiniciarse, ¿sí? ¿Cuál actividad económica? Que al final es empleo y trabajo. Es decir, cuáles pudieran reiniciarse. En Europa ahorita hay un ensayo en algunos países, Alemania parece ser la pionera en ella, de en cuáles áreas se puede reintegrar y en qué forma, y bajo qué condición. Además, no podemos olvidar que estamos llegando a un periodo que para algunas economías muy importantes, como el turismo, no solo en el contexto europeo, que hay muchos países que viven del turismo, sino en el caso de nuestra región, solamente citemos el Caribe. En el Caribe la actividad turística es principal, es decir, nuestra región es fundamentalmente exportadora de materia prima, es decir, alimentos y minerales, petróleo, hierro, bauxita, cobre, todos esos minerales que conocemos habitualmente, pero además de que ser muy importante para la actividad económica de la región, la otra actividad es el turismo, y en el Caribe lo es aún más. Bueno, es decir, con cierre de frontera, con paralización de puertos y aeropuertos, bueno, el impacto va a ser muy importante. Entonces,
Los protocolos para reiniciar la actividad ocuparán y van a transformar el mundo del trabajo, el tema de las distancias en las unidades de producción o en los comercios, el tema de la limpieza periódica de los espacios de trabajo, los test permanentes de los trabajadores para el inicio de la jornada, para cuando concluye, ¿sí? Va a haber una situación verdaderamente distinta en el mundo del trabajo. Luego, que tiene que ver con el mundo del trabajo también, es que yo creo que en el campo de la política pública va a adquirir centralidad el tema de las políticas y programas de protección a las paralizaciones forzosas. Con las cifras que señalaba, bueno, que reproducía yo, porque la señala la OIT, de paralizaciones forzosas derivadas por esta situación que estamos viviendo, bueno, vamos a tener, y los estados van a tener que instrumentar políticas para proteger a esos desempleados. Y políticas, las de paralizaciones forzosas, son políticas de transferencias directas. Yo lo digo así, guardando la distancia, pero conservando su carácter desideologizado, sería una suerte de réplica de lo que en el mundo del trabajo algunos han llamado el ingreso básico universal, una propuesta fundamentalmente de origen anglosajona, pero que en el caso de la CEPAL hablan del IBE, que es el ingreso básico de emergencia. Están hablando ahí de que para la región ese debería estar alrededor de $143 como una transferencia a la protección del trabajador. En el caso de la CEPAL es más amplio, a todas las familias que están en situación de pobreza, pero que obviamente entre ellas estarán los que pierden su empleo, o los que lo pierden o reducen los beneficios que el mismo empleo les concedía anteriormente. Entonces, digamos, para ordenar, uno de los primeros impactos va a cambiar la unidad de trabajo. Ella va a tener que tener nuevos procedimientos y nuevos procesos específicos para el tema de la prevención de los contagios. Sobre eso, obviamente, en el marco de la pandemia hay algún aprendizaje y se ha venido desarrollando. Todas las actividades esenciales están manteniendo algunos protocolos, en algunos lugares se cumplen más que otros. Para lo último dejaré el caso venezolano, pero ese es un cambio. El segundo, la implementación de políticas dirigidas a la protección laboral. Algunos hablan de eso, que las políticas de protección laboral van a extenderse a una población más amplia que la contributiva. Es decir, dada la magnitud de la crisis, porque tú proteges al que deja de trabajar, pero tienes que proteger al que no consigue trabajo. Así que las políticas de primer empleo, y mientras dure el primer empleo también hay que pensar en algún nivel de protección. Porque bueno, digo que vamos a hacerlo más gráfico, se hace más pequeño el espacio laboral. Eso, por supuesto, genera unas consecuencias sociales y deprime los salarios. Sobre eso no hay que hacer mucho razonamiento, solo precisar algo. Si hay más desempleados que puestos de trabajo, el salario vale menos. Desde Marx en el Ejército Industrial de Reserva hasta cualquier tipo de teoría sobre el mercado y la correlación de la oferta y la demanda, pueden explicar eso con meridiana claridad. Bueno, esas situaciones que son de hecho, que requieren, que van a impactar al mundo del trabajo, y luego van a tener que propiciarse escenarios de diálogo social. Es decir, no es posible encarar la pandemia y el pospandemia sin un encuentro. En este caso, en el mundo del trabajo, el encuentro clásico es de naturaleza tripartita. Si hablamos los estados, hablamos los empleadores y hablamos los trabajadores. Tal cual como se conforma la OIT y tal cual como se conforma el trabajo como hecho concreto. Es decir, ¿por qué? Porque el diálogo social se va a imponer en las empresas que suelen reducir personal,
cambiar en ramas de producción, socavar beneficios contractuales. Bueno, si eso no se hace en acuerdo con los trabajadores, primero puede que resulte inviable y lo que sumemos es una nueva crisis a la crisis que existe. Entonces, tiene que establecerse el diálogo entre empleadores y trabajadores para ver en este marco qué se puede sostener y qué no. Y con miras a qué trabajaremos para que eso se desarrolle. Esto que suena muy abstracto, lo puedo hacer más concreto. Yo no sé quiénes están conectados, pero si hay estudiantes tratando de ser pedagógicos, pues, y vamos a hacerlo más claro, pues, ¿hay algún beneficio en el de repente? Es decir, mira, vale, ese beneficio no lo podemos dar en el marco de la situación más satisfactoria en este momento es mantener el puesto de trabajo. Bueno, pero eso es con una decisión de los trabajadores. Igualmente, hay decisiones que puedan tomar los empleadores que digan, a partir de sus consideraciones y sus intereses, que no se deben ejecutar y que no pueden ser permitidas porque desnaturalizan derechos ya establecidos. Entonces, el diálogo social va a ser muy importante. En la región, por cierto, la situación digamos, no vislumbra buenos resultados porque hay una fragilidad de gobernabilidad tremenda. Los problemas de legitimidad en que terminó Sudamérica el año pasado son tremendos. Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela. Bueno, ahí el diálogo social, Ecuador, tendrá que digamos, fortalecerse. Digo, como le establece la academia propone, los estados disponen, nosotros creemos que hay que implementar el diálogo social en materia de trabajo. Bueno, por cierto, no solo la academia lo está proponiendo, la OIT, bueno, es inevitable que uno llegue en el caso venezolano, la OIT lo recomienda para todo y lo recomendó en el reciente informe de encuesta, en su reciente informe, que investiga sobre la relación laboral para el caso venezolano. Es decir, no hay posibilidad de sostenimiento de relaciones laborales justas en ningún contexto, ni en el previo a la pandemia, ni durante la pandemia, ni post la pandemia, sin mantenimiento del diálogo social como método de resolución de los asuntos laborales. Bueno, el caso venezolano, ese es un caso verdaderamente importante, porque en esta cosa de, bueno, perdón, antes de entrar al caso venezolano, hay una sola cosa que omití en el impacto del trabajo y sobre el que quiero hacer un comentario muy leve. Suele uno leer en la opinática y en alguna literatura señalando que, bueno, toda esta situación va a ser un cambio en todo el trabajo porque se va a imponer el teletrabajo. Yo solo sobre eso quiero decir que esto hay que proyectarlo bien, hay que verlo bien, como lo ve la OIT, por cierto, porque los mitos sobre la inteligencia artificial, la robótica, el teletrabajo, bueno, la tecnología sí está incorporada al mundo de trabajo, pero no lo ha sustituido, Es decir, los posmodernos, por ejemplo, hablan de el fin de la era industrial y el fin de la era del trabajo. Y hablan de la inteligencia artificial y la robótica sustituyendo a los trabajadores. Bueno, vale, las cifras en el mundo muestran claramente que eso no afecta ni el 1% del total de empleo en el planeta. Es decir, sí va a haber algunas afectaciones, sí va a haber algunos emprendimientos que hagan uso del teletrabajo, pero sus magnitudes no van a ser extremadamente importantes. Sobre todo en la región, donde el acceso a banda ancha, a la conectividad es bastante limitado. Y la región estoy hablando desde Venezuela hasta Honduras, pasando por Bahamas, Belice. Es decir, el asunto es más complejo. No toda la región es Chile, Brasil, México y Argentina en su conectividad. Entonces, sobre eso último quería decir que las afectaciones van en torno a eso, pero creo que el trabajo en su forma de producir van a conservarse esencialmente como son. Va a estar más en términos de calidad y la ocupación, la calidad del empleo, la calidad del trabajo y sus beneficios, donde va a estar la afectación. En el caso venezolano, es que quería señalar, bueno, vale, es que esta pandemia
asistimos a esta pandemia, en el caso venezolano, en medio de una crisis humanitaria compleja. Es decir, a ver, dicho en términos absolutamente venezolanos, éramos muchos y parió la abuela. Es decir, teníamos una crisis social, una crisis generalizada, porque estaba en todos los órdenes, económica, social, política, cultural. Bueno, y nos llegó este asunto del COVID-19 con toda su implicación, que para señalar una sola, es decir, pese a toda la crisis de producción, el deterioro de PDVSA y todo lo que conocemos, no habíamos alcanzado los precios petroleros, de los precios del barril de petróleo que se han alcanzado en este periodo, para hacerlo más gráfico del impacto que ha tenido esto sobre el caso venezolano. Bueno, y en medio de esa crisis de emergencia humanitaria compleja, el trabajo en Venezuela ya estaba, digamos, asistiendo por lo menos a algunos eventos fúnebres, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros estamos ante la pérdida del valor del trabajo como sociedad. Sí, un país, eso por supuesto no es nada inédito, es propio de todos los países que presentan migraciones de gran escala. En Venezuela, cálculos conservadores hablan de que 4,5 millones de venezolanos han ido del país. Bueno, una migración forzada. El 60%, más o menos 2,8 millones de ellos, aluden a razones de orden socioeconómico. Aluden a no poder mantener ellos y sus familias, a buscar fuentes de ingresos que les permitan sostenerse, ni siquiera apalancar grandes proyectos, sostenerse. Ellos afuera, cuando emigran solos, o ellos con sus familias cuando van acompañados, y las familias que dejan, propio de las sociedades en remesa. Entonces estamos en una pérdida del trabajo como valor, por cierto, mucho más en el caso de la esfera pública, porque también eso es importante, porque un tema como este lo ve gente que le interesa el tema del trabajo. Bueno, en el socialismo venezolano, el empleo en el sector privado es de muchísima más calidad que en el sector público. En el sector público, para ponerlo solo un ejemplo y una variable fundamental en materia de trabajo, el salario. En el sector público no hay ninguna variable en moneda extranjera que genere algún tipo de indexación. Bueno, en el sector privado hay formas particulares que se han desarrollado, en los colegios, y en diferentes experiencias que creo que sería muy largo enumerar, pero que la gente conoce para los que viven en el caso venezolano, donde se pagan salarios en bolívares, otros en dólares, o se calcula una porción en dólares y se paga en bolívares, pero ¿hay algún tipo de indexación en el sector público? No hay ninguna. Es decir, los trabajadores más deprimidos y más devaluados de Venezuela son los que tiene el Estado venezolano, es decir, los que están bajo el mando supremo del presidente obrero, para hacerlo en forma más clara. Luego está el tema del diálogo social. Bueno, en Venezuela, cosas que son universalmente establecidas como la fijación de las remuneraciones mínimas se hacen de manera unilateral. Antes se hacían como cadena, ahora les da tanta vergüenza que lo hacen en un tuit una semana antes y escondido, pero son la fijación de los salarios mínimos. Y con base en ello se establece todo el tabulador salarial de las diferentes esferas de la administración pública. Pero no hay diálogo social, y cuando no hay diálogo social no hay convenciones colectivas, cuando no hay convenciones colectivas no hay beneficios laborales, y cuando no hay contratación colectiva ni beneficios laborales no hay actividad sindical, que no solo, por cierto, está restringida, por eso también está restringida por la criminalización de la actividad sindical. Por cierto, por la conexión internacional que puede haber aquí, si hay alguien, no son especulaciones mías, lo dice una señora que seguramente es mucho más respetable en esta materia que uno, que la señora Miguel Bachelet, que parece que ocupa un cargo importante como es el de la coordinadora comisionada, la alta comisionada de Derechos Humanos de la Nación Unida. Entonces, en el caso venezolano, es decir,
ya no son medidas. En lo otro dije, bueno, hay que establecer subsidios directos a las familias para las paralizaciones forzosas, hay que establecer diálogo social para tal y tal. No, en Venezuela hay que salvar el trabajo. Hay que salvar el trabajo como institución, como valor, como posibilidad. Es decir, el trabajo cuando deja de representar para la gente eso que le permite apalancarse en la vida, desarrollarse. Bueno, dice, ¿para qué trabajo? O me voy a otro lugar a donde el trabajo que yo pueda hacer tenga algún valor que hacer. Entonces creo que por ahí van las primeras reflexiones de este encuentro. Y bueno, y eso, digamos, más o menos lo resumo y escucho cualquier planteamiento que me quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, profe. Realmente el tema es bien preocupante, tiene muchísimas aristas, nos ubica en la situación que está confrontando el trabajo a nivel mundial. Y bueno, sí tenemos comentarios rápidamente. Tenemos saludos de Bogotá y de Argentina. Tenemos varios profesores también que se conectaron, de la asociación de profesores, el profesor Humberto, la profesora Eva Núñez, el profesor Julio Olmos, profesores de la Escuela de Trabajo Social, Xiomara, René Lorúa, Ángel de Margil, Gustavo Astado, Norma Salazar. También está la presidenta de APUSPAC y APUSPAC conectado, Argelia Castillo. Y bueno, paso rápidamente a mencionar las preguntas. Profe, creo que tiene algo que allí, no sé si es un en su casa, revise a ver, porque está haciendo una interferencia allí. Bueno, sí, una interferencia, pero déjame chequear. A ver si puede ser eso. Pero no hay nada conectado ahorita. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora un poquito mejor. Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, pregunta que tenemos por acá. Si usted cree que el diálogo social va a concretarse en el gobierno de Maduro. Decía la presidenta de APUFAC, es cómo dialogar en las partes con base en la mentira que plantean, digamos, el interlocutor del Estado como tal. Tenemos también si es posible retomar la tripartita en Venezuela a través del diálogo social. La OIT ha dado lineamientos o recomendaciones para la incorporación progresiva al trabajo. También tenemos cómo quedará la protección social en América Latina tras toda esta problemática que está confrontando el trabajo. Por ahora, que tengo a la mano, lo escuchamos. Bueno, más o menos tomé nota ahí. El principio, mira, el diálogo social es importante. Pasa que en Venezuela en los últimos años el término ha sido, digamos, muy mal utilizado. Que ha tenido muy malas experiencias y comprendo que la gente le tenga presión. Pero, ojo, el diálogo social no nace en Venezuela, ni es una experiencia venezolana. Y ha sido método de resoluciones de crisis tan grandes como esta. Bueno, esta es de escala planetaria, pero para las sociedades. Vamos a ponerles un caso. El diálogo social encauzó el proceso de democracia en Sudáfrica. Y seguramente, si hubieran fijado los prejuicios, Leclerc y Mandela no hubiesen llegado a acuerdo. Y hoy no fuera esa nación una potencia y sus ciudadanos siendo de primera todos. Es decir, para poner un ejemplo. El diálogo social no se circunscribe la historia ni el mundo del trabajo a Maduro, es decir, no tiene tanta importancia como para eso. Lo verdaderamente importante es que quienes son protagonistas en este caso, del espacio del trabajo, aunque el diálogo social en Venezuela, dada la magnitud de la crisis, supera el ámbito laboral, puedan ponerse de acuerdo en torno a cómo orientarse. Sobre si creo que el Estado venezolano va a aceptar a eso o no. Bueno, yo no tengo ni un poquito de opinión positiva en relación a la gestión del Estado en Venezuela.
Es más, en todos mis artículos de opinión la denomino claro y expresamente como una dictadura. Es decir, pero por eso no voy a renunciar a los medios que son los que uno cree debe hacerse y debe impulsarse el diálogo social. Es más, creo que el diálogo social, si ellos participaran, nunca va a ocurrir como un derivado de su voluntad, ocurrirá como un derivado de las consideraciones y las condiciones que se imponen en el país. Porque yo señalé que estábamos en una emergencia humanitaria compleja, pero además uno de los elementos, y ahí voy sobre el tema de la protección social, ¿con qué se va a apalancar la protección social en América Latina? ¿Con qué? Es decir, en este tiempo. Se va a apalancar con deuda, ¿vale? Se va a con crédito, como se suele decir, con empréstito, pues con auxilio de las multilaterales. Es decir, hacen falta dólares constantes y sonantes para todos estos sistemas de protección social y para reestimular la actividad económica. Yo no voy a ir muy atrás, pero les puedo señalar, en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de algo que llamaban el Plan Marshall en la época posguerra. Pero puedes ir también al caso del 2008, así, ¿cuántos subsidios? Hasta los más enemigos del Fondo Monetario Internacional, como los griegos, terminaron diciendo, bueno, vengan, bienvenidos sean los dólares. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente, si pagamos o ustedes no creen que sea necesario un IBE, como lo señala la CEPAL, o un ingreso básico universal. Es decir, de $143, de $130, o no hace falta la protección a las familias que van a sufrir esta crisis. Claro que hace falta, claro que hace falta. Ahora, el tema, y ese sí es dificultoso en el caso venezolano, es que todas esas transferencias se hacen condicionadas. En primer lugar, tienen que estar con proyectos, tienen que rendirse cuentas y tienen que orientarse hacia lo que efectivamente se establece. Eso sí es algo que los gobiernos autoritarios no son muy amigos porque quieren que le den la plata para ellos disponer como mejor crean de ellas sin ningún tipo de postura. Entonces yo creo que la protección social en América Latina es muy, muy débil. Bueno, va a sufrir. Sabemos que los espacios más sólidos de protección social en América Latina están en Uruguay, en Costa Rica, son sistemas sólidos, hay sistemas de protección social no contributiva, hay sistemas de seguridad social más o menos establecidos, pero todos se resienten ante la contracción de los ingresos del Estado, que van a ser un hecho ineludible porque las exportaciones pierden espacio, porque la cadena de valor para el desarrollo de las industrias en sus latitudes también se disminuye. Bueno, y obviamente los ingresos fiscales se reducen. Pero eso, digamos, estamos en una situación verdaderamente delicada en términos de lo que pueden hacer los regímenes de protección social. ¿Quiénes van a salir más adelante? Bueno, los que tengan mayor capacidad instalada, tengan mayor profesionalización en la gestión pública de las políticas de tipo social. Así va a ser. Y en los regímenes de seguridad social más consolidados, que los nuestros son muy pequeños, por cierto. Es decir, por ejemplo, la salud en América Latina fundamentalmente la atienden los regímenes contributivos, a diferencia de Europa, donde su carácter es mucho más universal. Entonces, bueno, eso, no sé si ahí contesté las tres cosas que me plantearon. Perfecto. También tengo algunos comentarios. Me dicen que los ganadores de esta crisis serán aquellos que se adapten a las nuevas actividades. También que el régimen no tiene músculo para enfrentar la crisis que se está presentando. Tenemos también, bueno, algunas felicitaciones por parte de los que están conectados, agradecimientos, tenemos algunos egresados que nos hacen algunos comentarios y estudiantes. Si quería agregar un comentario conclusivo, pues ya nos estamos acercando, estamos en buen tiempo porque faltan 15 minutos para culminar la hora, pero estamos acercando y sin embargo tenemos un tiempo para una reflexión final. Lo escuchamos. Sí, bueno, fíjense, en la intervención señalé algunos lineamientos que creo que me lo preguntaron, para la reincorporación progresiva. Los repito y los enumero en forma esquemática para que, en primer lugar, se deben establecer, bueno,
con rigurosidad procedimientos específicos para la protección ante los contagios. En todas las áreas. En todas las áreas. Es decir, allí donde se va a reincorporar, hay que tomar las medidas. Voy a ponerles un caso, sobre todo pensando que este es un espacio académico de orden docente. En Alemania, por ejemplo, se reincorporó lo que llaman la Bundesliga, la Liga Profesional de Fútbol. Entonces ahí se tuvieron que establecer protocolos específicos. Todavía no se sabe cuál va a ser el resultado. Ojo. Okay. Pero se establecieron protocolos específicos para la reincorporación. Y eso no se restableció por amor al deporte y por necesidad de entretenimiento. Se restableció porque es una industria de empleos directos e indirectos. Es decir, cadenas de televisión, industria textil, bueno, cualquier cantidad, propaganda, todo eso que se abría. Entonces allí hay un procedimiento de testeo de cada uno de los que se incorporan a los estadios, son a puerta cerrada, previo a su incorporación, posterior a su reincorporación. Hay un chequeo a mitad de semana y a final de semana. Es decir, está establecido todo un protocolo. Ese protocolo estará, bueno, para cuando se reincorpore, por ejemplo, las actividades en los centros comerciales, en los locales. En Europa se ha establecido protocolo, por ejemplo, para los restaurantes de aforo, es decir, tantas personas por restaurante, conservando tanto la distancia. Sí, lo que te quiero decir es que uno de los primeros lineamientos es el establecimiento de protocolos específicos. Me detuve a colocar ese ejemplo simplemente para ser un poco más didáctico en lo que quiero señalar. Luego, el otro lineamiento, la protección al desempleo y al ingreso de los trabajadores. Hablé a mí me parece buena y plausible la propuesta de la CEPAL, del IBE, este ingreso básico de emergencia para las familias que quedaron sin trabajo, que no consiguen trabajo, es decir, que permita que su paso a la pobreza para los que no lo son, o a la pobreza extrema para quienes son pobres, bueno, se detenga, al menos se detenga. Por cierto, ese índice se preestablece para 6 meses, son medidas de orden temporal. Bueno, mientras se va restableciendo la economía, para luego, son medidas, estas dos que dije son principalmente de corto y mediano plazo. Luego, el otro lineamiento es el establecimiento de diálogo social. Es decir, no se puede volver como en los esquemas de ajuste del Estado, decir, bueno, estamos ante una crisis fiscal y tenemos que reducir tantos y tantos dependencias del Estado, reestructuración de personal, y bueno, y que la gente vaya a la calle. Bueno, es un proceso que tiene que concertarse. Tampoco podemos establecer al infinito, porque los derechos deben de salvaguardarse. Hay un principio en materia de derechos humanos que llama la interdependencia de los derechos. Deben de salvaguardarse en todos los escenarios, incluso en los post-pandemia. Entonces, bueno, no hay convenciones colectivas aquí en tales o cuales tiempos, sin que eso sea un acuerdo entre los protagonistas de esas convenciones colectivas. El escenario ideal, por cierto, es la OIT. No porque la OIT sea una suerte de poder supremo para los estudiantes lo tengan claro. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, es decir, es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, pero ¿quiénes la integran? La integran los representantes de los estados, en el caso venezolano, el Ministerio del Trabajo, los representantes de las organizaciones empleadoras principales, caso venezolano, Fede Cámara, y los representantes de las organizaciones de trabajadores principales o mayoritarios. En el caso venezolano, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CT. Sí, pero estamos hablando de casi 182 países que asisten a la OIT bajo ese mismo esquema. Entonces, un escenario para acordar políticas de orden en materia de trabajo, de todo tipo.
Por cierto que hay una hipótesis ahí que siempre suele salir en periodos de crisis, de que podría crecer el trabajo infantil luego de esto, por toda y yo agrego, va a crecer el pluriempleo también. El pluriempleo, hablo de varios empleos, o vamos a hacerlo más claro, es decir, la práctica de la economía informal también por lo formalmente activo. Por el pluriempleo, por cierto, saben mucho los profesores universitarios venezolanos porque tienen que trabajar en cuanta cosa aparezca para poder vivir, porque su salario no se lo permite. Bueno, entonces les señalé 3 medidas, 3 lineamientos que me preguntaron sobre eso. Y un comentario final es que, bueno, estos procesos, bueno, ahí sobre un comentario decían que si el régimen no tenía músculo financiero no tiene, lo que ha tenido es músculo político, es músculo represivo. Entonces, eso ha sido absolutamente claro. Absolutamente claro. Lo que ha pasado en Venezuela durante todas estas 2 décadas y en estos 2 y tantos meses ha sido verdaderamente importante. Lo que sucedió ayer en Lara no es cualquier cosa, pero bueno, no es el tema. Lo que sí quiero señalar es que no hay músculo financiero. Otro lineamiento es acudir a el crédito internacional. Bueno, eso lo va a hacer todo el mundo. Ecuador acaba de establecer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para crédito. Es más, hasta la Argentina de Alberto Fernández, que llega al poder cuestionando la cercanía de Macri con el Fondo Monetario Internacional, también le hace un guiño, en público y en privado. En privado suelen ser mucho más expeditos por el tema de los costos políticos de ser público de relación. La dictadura venezolana, por cierto, intentó hacerlo al principio, pero como dije antes, el financiamiento internacional se condiciona en todas partes del mundo. Eso no es un problema de sanciones ni nada. En todas partes del mundo y en todas las épocas. Tiene que tener objetivos precisos y tiene que rendirse cuenta. Entonces, en todas las crisis se redimensiona la importancia del abordaje de las problemáticas de tipo social. Es decir, porque las crisis no son naturales o de salud, nada más. Son esencialmente crisis de personas, de familias, de la gente. Entonces, las políticas sociales para proteger a la gente, es decir, van a cobrar un especial significado. Las no contributivas y las contributivas, ambas, porque es la única manera de apalancar la salida. Y lo voy a decir no con una razón nada más, que también la es, ética, que sí es ética, porque si las políticas no piensan en el bienestar del ser humano, en principio no tienen por qué existir, sino con una razón absolutamente pragmática. No hay posibilidad de recuperación económica en ninguna parte del planeta sin crecimiento de la demanda. Si no hay protección social, no crece la demanda. Y eso no lo digo yo, lo dijo hace mucho tiempo un señor llamado Keynes, que permitió que un proceso tan agresivo como fue la crisis del capitalismo liberal en la década del 30, del siglo pasado, pudiera salir adelante por muchos años más, a pesar de que muchos, entre ellos tal vez yo, en alguna oportunidad decíamos que iba a desaparecer y que entraba en crisis terminal. Ese no parece ser el hecho. Terminaron otros, los que se planteaban alternativos más rápido que él. Entonces, el tema social es fundamental. Y por supuesto, como es la Escuela de Trabajo Social, esta profesión en esas coyunturas tiene mucho que aportar. En una invitación que me hicieron los amigos de una universidad en Colombia, la Corporación Universitaria Núñez, Rafael Núñez, yo les señalaba que para el diálogo en las empresas chiquitas, para el establecimiento de los protocolos que les señalé de reinserción,
para el desarrollo de programas de transferencia y de auxilio al ingreso de los trabajadores. En todo eso, un trabajador social es un profesional que puede aportar muchísimo, muchísimo en el diseño de esos programas, en la ejecutoria y en la evaluación de cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí las cosas que vine a decir. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya si ahora tenemos solo 5 minutos disponibles para despedir y agradecer a todos aquellos que se conectaron con nosotros y pudimos darnos cuenta que el COVID ha impactado, aparte de la salud, fundamentalmente en la economía y en el trabajo. Lo pudimos mencionar claramente, todas las aristas que tiene y bueno, prepararnos ante los nuevos retos que nos trae esta situación, que todavía no hemos llegado a la pospandemia. En plena pandemia, bueno, tenemos que tomar nuestras medidas, estudiarlo y ver cómo nosotros podemos canalizarlo de cada uno de nuestros espacios. Gracias a todos. Nos vemos a ver el próximo jueves. Me preguntaban si iba a quedar el video en el link, en la cuenta. Sí, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo en la cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.